Tercer bloque de Plural, ahora con nuestros columnistas. Hoy se incorpora Carlos Posdeley con la problemática, con el mundo, con la cosmovisión universitaria en las columnas de Plural. ¿Cómo estás, Carlito? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo Un estás? gusto tenerte acá en el equipo, Carlitos. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad, sobre todo para traer un tema por ahí que es importante y que afecta a aproximadamente 30.000 personas en la ciudad de Posadas, que son los estudiantes, Que no son pocos. que no son pocos, entre los estudiantes terciarios y universitarios. ¿Con qué tema empezás tu columna, Carlitos? Hoy lo que te traje para charlar un poquito, Raúl, es básicamente un prerequisito para estudiar en la ciudad de Posadas, que es el tema de la vivienda y específicamente el alquiler universitario, ¿no? Podríamos pensar incluso en el alquiler joven. Hoy venía pensando en cómo hace 10 años los jóvenes tenían el sueño de la casa propia con Cristina Fernández de Kirchner y hoy los jóvenes tienen el sueño de independizarse. Pero para poder recortarlo un poco más y tener un poquito más de información precisa, te traje un poco de información sobre lo que es puntualmente la problemática del alquiler en la población universitaria y de estudiantes de terciarios en Posadas. ¿Es así? ¿Es una problemática? Es una problemática principalmente porque estamos hablando de que desde que se derogó la ley de alquileres es un mundo donde prima la ley del más fuerte y en el que han quedado desamparados muchos estudiantes que sobre todo son hijos de familias trabajadoras del interior de la provincia de Misiones y la provincia vecina de Corrientes. Estamos hablando de que Posadas se viene posicionando y viene intentando idear políticas para que esta ciudad sea una ciudad universitaria, porque tiene 3 unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones, tiene una serie de universidades privadas e institutos terciarios, tiene la mayor concentración de... Hay mucha oferta. Es la ciudad con mayor concentración de oferta de estudios superiores en la provincia. El tema de ciudad universitaria no fue incorporado en el plan estratégico de 2015 y ahora sí se viene posicionando como un tema que es importante desarrollar, sobre todo teniendo en cuenta que las ciudades universitarias tienen un componente económico muy importante que es justamente esta población que migra desde otras ciudades a instalarse, a vivir, a consumir y a formar parte de la comunidad de Posadas, digamos, ¿no? Hoy Es parte de la población, claro. es parte de la población y nosotros deberíamos pensar realmente como posadeños y valorar cómo sería la ciudad si no tuviésemos estas unidades académicas, ¿no? No tendríamos el impacto económico en el consumo de los boliches, no tendríamos el impacto económico desde la fotocopia hasta Doña Rosa que vende el hielo para el tereré de los estudiantes. Claro. ¿Y qué datos tenés? Nosotros realizamos un diagnóstico antropológico sobre la cuestión del alquiler universitario ahora, puntualmente desde junio hasta la fecha, en la que estuvimos recabando principalmente cuáles son las problemáticas que enfrentan los estudiantes a la hora de alquilar. Cuando hablas de nosotros, ¿hablas de vos como estudiante? Puntualmente como estudiante de la carrera de Antropología Social, pero bueno, ningún trabajo tampoco es individual y tuve el acompañamiento de distintos compañeros y docentes que apostaron a la problemática y que aportaron desde su perspectiva. Nosotros creemos que hay 3 problemas principales a la hora de alquilar en la ciudad de Posadas, que el primero es obviamente el precio. Estamos hablando de que un alquiler dentro de las 4 avenidas es prácticamente imposible para un estudiante. No solo para un estudiante, me parece, ¿eh? Exactamente. Para un trabajador también. Bueno, justamente el promedio de un joven que arranca a trabajar en la ciudad de Posadas, el sueldo promedio ronda entre los 350.000 pesos. Un monoambiente cerca de las 4 avenidas no baja de los 90.000, 100.000 pesos y un departamento con un dormitorio no baja de los 150.000, llegando incluso a los 200.000 pesos en, por ejemplo, Villa Urquiza. Ahí estamos viendo, Carlitos, un mapeo de... Eso es un mapa de la ciudad de Posadas en el que están señalados, según la tipología, eso quiere decir un dormitorio o monoambiente, en la ubicación los costos que y el hablando. costo mensual del alquiler. Los puntos en blanco que hay en el mapa son las unidades de estudios terciarios, digamos, que pueden ser universidades o institutos. Entonces ahí lo que vemos es, por ejemplo, barrios un poco más alejados, como lo que es Villa Urquiza, como lo que ya es llegando a la zona del hospital. Estamos hablando siempre encima de 150.000 pesos y si nosotros vamos a hablar de que la mediana de esos valores es cercano de los 200.000, un joven trabajador que gana 350.000 pesos o un estudiante debe destinar aproximadamente el 60% de su salario para cubrir
solo del alquiler. Solamente el alquiler. Claro. Imagínense lo que significa para los padres que quieren enviar a sus hijos desde el interior de la provincia a estudiar en la ciudad de Posadas. Nosotros como ciudad universitaria, si realmente ese es el proyecto que queremos tener en Posadas, tenemos que empezar a pensar en políticas públicas que apunten principalmente a un prerequisito, es decir, pensar a la vivienda como un derecho y no como una mercancía, y apostar a políticas públicas que vengan a suplir el vacío, el absoluto vacío que dejó la derogación de la Ley Nacional de Alquileres. En ese sentido, nosotros en Posadas convivimos con distintas formas de alquilar. Podemos alquilar mediante una inmobiliaria, mediante un dueño directo o los conocidos contratos en negro. La ley de alquileres lo que tenía era una tipología de contrato que establecía principios mínimos para todos los contratos. Duración de 3 años, un índice por el cual se aumentaba el valor y un aumento mínimo de cada 6 meses. Una vez que se deroga la Ley Nacional de Alquileres, todo se comienza a regir por el Código Civil y Comercial, y ahora lo que sucede es que los estudiantes se enfrentan a un mundo al cual no conocen o del cual no tienen el acompañamiento jurídico necesario, y muchas veces incluso no saben leer o no tienen los conocimientos suficientes para saber qué implica su contrato. Interpretar el contrato, claro. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el contrato puede estar ajustado a un valor, pero no es el valor real al cual el dueño del alquiler te lo aumenta. Y el estudiante no tiene los conocimientos suficientes como para poder ir a negociar o ir a pelear el valor del aumento en el cual le están aplicando. Los dejaron sueltos. Lo dejaron Solos. completamente sueltos, y además se mercantiliza un derecho humano, que es el derecho de la vivienda, y se le imposibilita a un montón de jóvenes que quieren dar el salto en su posición económica, ¿no? Claro. La universidad es la principal herramienta para el ascenso social, y todas estas políticas vienen en detrimento de eso. Carlitos, ¿qué dicen los chicos, los estudiantes, de este problema? Los estudiantes, primero, que se sienten angustiados y se sienten desesperados, ¿no? La Asociación de Inquilinos a nivel nacional hizo una encuesta que la publicó en enero y ahora publicó una nueva en septiembre, y de los datos que salen es que más del 70% de las personas que hoy alquilan tienen desesperanza y además tienen incertidumbre respecto del futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que los estudiantes vienen y durante 3 años estuvieron cursando una carrera universitaria, estuvieron depositando su tiempo, su esperanza, todo su impronta para poder dar ese paso que decía, y ahora se ven en una situación en la que no saben si el año que viene van a poder continuar estudiando o no, porque además el aumento de los salarios no se vio reflejado con el aumento de los alquileres, y nos encontramos en un problema en el que los jóvenes no saben si realmente seguir estudiando o no. ¿Dejaron de estudiar algunos, qué sé yo, compañeros tuyos o compañeros de la facultad por el costo de los alquileres, más allá del costo de la vida en sí? Sí, muchos estudiantes dejaron de estudiar. Nosotros tenemos el caso de compañeros que tuvieron que volver a su lugar de origen, pero más allá de eso, lo que también nosotros necesitamos para empezar a plantear políticas públicas hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, que lo que él habla es de interpretar subjetivamente las regularidades estadísticas, y nosotros, para poder transformar la realidad, lo que primero necesitamos como sociedad posadeña es contar con la información necesaria. Nosotros necesitamos que haya algún organismo de la provincia o de la municipalidad que esté controlando y que esté generando información sobre en qué situación se encuentran los estudiantes universitarios. Porque nosotros podemos hablar de casos puntuales que nos duelen un montón porque son compañeros muy valiosos, pero por ahí no es un muestreo, decís. Exactamente. Nosotros necesitamos cuantificar cuál ha sido el impacto de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres y de los aumentos de los alquileres que tuvimos en la ciudad de Posadas. ¿Y qué están haciendo? ¿Cuál es la idea, la intención? Nosotros ahora estamos conformando un grupo justamente que se dedique a generar esta información en vistas de que no hay algún organismo que lo esté haciendo. En eso contamos con el apoyo de ciertos docentes, contamos con el apoyo de los estudiantes, y nos parece que lo principal es conformar una comunidad que esté velando por estos intereses. Tenías un documento que me habías pasado antes de la charla. ¿Qué plantean ahí? En ese documento justamente lo que planteamos es eso, es un diagnóstico antropológico sobre cuáles son las formas de acceder, eso quiere decir mediante qué tipo de contratos, mediante qué tipo de negociaciones, mediante qué tipo de medios nosotros llegamos a la oferta del alquiler, y las formas de permanecer en ese alquiler. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchas estrategias en las cuales, por ejemplo, los estudiantes, para poder permanecer en el alquiler, tienen que tener un alquiler compartido,
tienen que acceder a un contrato en negro, que eso les da una inseguridad jurídica, tienen que acceder a compartir muchas veces el alquiler con gente que no conocen, tienen que salir a buscar o tienen que ir a otro tipo de residencias compartidas y también en la forma en las cuales ellos pueden negociar su permanencia dentro de esos lugares. Vos me contás eso y bueno, yo me remonto a la época de estudiantes y me surge decirte esto, siempre fue así. Pero no porque siempre sea así significa que tenga que seguir siendo. La idea es cambiar. La idea es cambiar y la idea es, ante el corrimiento del Estado Nacional, poder pensar en alguna respuesta provincial o en alguna respuesta autóctona, ¿no? El tema del alquiler es una problemática. ¿Respuesta en formato de ley o qué tipo de respuesta decís? Desde la antropología es muy problemático pensar la ley porque generalmente las leyes se construyen de arriba hacia abajo y la antropología tiene la cualidad de poder pensar las políticas de abajo hacia arriba. Eso significa un proceso mucho más largo y un proceso participativo con la comunidad, ¿no? Nosotros, el diagnóstico que nosotros preparamos tiene una segunda parte que son las formas en las cuales podríamos solucionar ese problema. ¿Pero eso qué significa? No significa un Estado que vea la problemática desde arriba, que piense una solución y que después se encuentre con un millón de problemas ocasionados por esa legislación que propuso, sino que el Estado pueda construir una zona de consensos en las cuales estén involucrados todos los actores que participan y que la ley o la legislación o la reglamentación o la ordenanza posterior a ese trabajo se encuentre sin las dificultades que muchas veces acarrea esa otra forma de escribir las leyes. Nosotros creemos que es necesario que el Estado tome esta problemática, que invite a los actores a participar y que en la legislación que se produzca estén contemplados los intereses de los estudiantes, de los dueños, la perspectiva de las inmobiliarias y por supuesto también los intereses del Estado. Breve, cortita, la última pregunta. Hay en Posadas alquileres típicamente de estudiantes, ¿no? Los monoambientes, los edificios completos. ¿Ahí también cayeron los alquileres? ¿En qué sentido? O sea, hay mucha oferta, están todos ocupados, tienen problemas para alquilar porque no pueden pagar, son muy caros. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, lo que sucede en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Córdoba, nosotros no tenemos un seguimiento de la oferta de los alquileres. Entonces eso complica mucho y además también tenemos esta particularidad de la cantidad de alquileres irregulares que se ofrecen, que tampoco nos permite tener un seguimiento de cuál es el número real de la oferta. Claro. Carlitos, muchas gracias. Gracias, Raúl. Nosotros hacemos una pausa y ya vamos con el último bloque de Plural.